Parte 9. La trampa. Por doquier corría la sangre negra. Y con ella quedaba teñida la tierra, al perecer los troyanos y sus aliados extranjeros. Unos, al sucumbir al golpe frío de la muerte, yacían a lo largo de la ciudadela en charcos de sangre. Quinto de Esmirna, la caída de Troya. 69. Las sierras se habían acallado, el acero estaba cortado. En el costado de estribor, un gran agujero dejaba ver las cubiertas y los pasos inferiores. El sol empezaba a ponerse y las aguas del canal titilaban con el reflejo de los últimos rayos. Los focos estaban encendidos. Rand manejaba la grúa. Al fondo del dique seco Mako observaba cómo la primera placa descendía sobre su base. Las voces rebotaban en las paredes del dique y otras más se dejaban oír en la cubierta, donde Lore daba órdenes. Lograron la altura adecuada. Los hombres corrían por la superficie con sus martillos y sus pistolas neumáticas en los cinturones. Otros ajustaban la plancha desde dentro. Con un golpe metálico, la enorme lámina de acero fue depositada en su lugar. Michael subió las escaleras y cruzó la pasarela hacia la cubierta. Todo va bien, de momento. Estaban cumpliendo, contra todo pronóstico, los plazos previstos. Las horas anteriores se le antojaban un embudo que los precipitaba a un único instante. Cada una de las decisiones era crucial, no habría segundas oportunidades. Lore se encaminó a la barandilla y gritó una descarga de órdenes, intentando hacerse oír por encima del rugido de los generadores y del gemido de las pistolas neumáticas. Michael se acercó a ella. La primera placa yacía ajustada a los bordes del hueco. Les quedaban 6 más. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Lore lo miró con extrañeza. ¿Cómo se suicidaron los pasajeros? No había planeado sacar el tema. Parecía haber surgido por sí solo, un secreto más del que Michael deseaba librarse. Vale. Reservaron un poco de combustible. No mucho, pero suficiente. Sellaron las escotillas y redirigieron el tubo de escape del motor a la ventilación del barco. Debieron de sentir lo mismo que si se quedaran dormidos. El semblante de Loren no mudó de expresión. A continuación, asintiendo levemente. Me alegro de que haya sacado el tema. Quizá debería haber cerrado el pico. No te disculpes. Mako comprendió entonces por qué se lo había contado. Llegado el caso, podían hacer lo mismo. 70. El día empezaba a morir. Los corredores ya se desplazaban de acá para allá. Desde la plataforma de mando, Peter sintió con fría claridad la insignificancia de sus defensas. Un perímetro de 10 kilómetros, hombres sin entrenamiento, un enemigo sin parangón que no conocía el miedo. Aunque Apgar no dijo nada al respecto, Peter podía leerle el pensamiento. Puede que Emmy se hubiera marchado con Alicia para entregarse y que los dragones no apareciesen. Al fin y al cabo, quizás acudiesen de todas formas. Puede que ese fuera el plan desde el principio. Recordó el sueño, la imagen de Emmy a la luz de la luna, alejándose sin mirar atrás. Lo único que lo mantenía en pie era el deber que le aguardaba a lo largo de las próximas horas. Tenía un trabajo que hacer, y lo haría. Chase llegó a la plataforma. Peter apenas si reconoció a su secretario de Estado. El hombre vestía uniforme de oficial, aunque le había retirado las insignias, que parecían cortadas a toda prisa, quizá por respeto. Portaba un fusil y trataba de aparentar que sabía lo que se traía entre manos. El arma tenía todo el aspecto de haber pasado años expuesta sobre una chimenea. Peter se dispuso a decir algo, pero se contuvo. Apgar enarcó una ceja con ademán escéptico y se guardó lo que pensaba. ¿Dónde está Olivia?, preguntó Peter por fin. En el refugio de presidencia. Chase titubeó. Espero que te parezca bien. Los 3 hombres atendieron cuando las emisoras dieron el aviso. Prepararon las armas, listos para el ataque. Las sombras se alargaban sobre el valle. Era un hermoso atardecer de verano, de esos que pintan las nubes de color. 71. Amy desconocía el enclave. El enclave, lo sabía, se revelaría ante ella. Galopaban en sentido opuesto al sol. La tierra volaba bajo sus pies. El polvo del camino creaba una nube arenosa a su paso. Los terrones salían disparados de los cascos de los caballos. Cierta sensación empezó a apoderarse de ella. Crecía con cada kilómetro que recorrían, como una señal de radio que cobrara fuerza y las animara a continuar. Soldado galopaba con movimientos suaves y poderosos. Has cuidado maravillosamente de nuestra amiga, le dijo Emmy. Qué valiente eres, qué fuerte. Siempre serás recordado. Te esperan inmensos prados verdes. Pasarás una noble eternidad entre los de tu especie. Soldado aminoró la marcha hasta avanzar al paso. Las 2 mujeres frenaron a los caballos y desmontaron. La densa espuma del esfuerzo realizado hervía en la boca de Soldado. Sus oscuros flancos destellaban con el sudor. Aquí, dijo Emmy. Alicia asintió pero no respondió. Amy detectó un ramalazo de miedo en el corazón de su amiga. Se alejó y aguardó en silencio. El viento sopló en
sus oídos, a través de su pelo, y luego languideció hasta apagarse. Todo parecía congelado, atrapado en una calma absoluta. Transcurrieron los últimos minutos del día. En la tierra que se extendía ante ella, su sombra se alargó, más, mucho más. Notó el instante en que el sol se unía con la tierra, el contacto final sobre la silueta de las montañas, audible como un suspiro. Cerró los ojos y zambulló su mente en la oscuridad. Las ondas se ensancharon en la tranquila superficie del lago, sobre su cabeza. Anthony, estoy aquí. Al principio, silencio. Luego, sí. Amy, están listos, son tuyos. La noche estaba cayendo. Venid a mí, pensó. La noche cayó. 72. Los llamaban lelos, pero en vida habían sido muchas cosas. Procedían de todas las zonas del continente, de cada estado y ciudad. Seattle, Washington, Albuquerque, Nuevo México, Mobile, Alabama, del tóxico pantano químico de Nueva Orleans, de las ventosas llanuras de Kansas y de los gélidos cañones de Chicago. En conjunto, constituían el sueño de un estadístico, una muestra perfectamente representativa de los habitantes del gran imperio norteamericano. Procedían de granjas y aldeas, de grises ciudades dormitorio y de grandes metrópolis. Mostraban todos los tonos de piel y profesaban la totalidad de los credos. Habían vivido en caravanas, casas, apartamentos, mansiones con vistas al mar. En tanto que humanos, cada cual había albergado un yo discreto y privado. Concibieron esperanzas, odiaron, amaron, padecieron, cantaron y lloraron. Sufrieron pérdidas. Se rodearon de objetos, se consolaron con ellos. Condujeron automóviles, pasearon a sus perros, empujaron a sus hijos en el columpio y aguardaron en la cola del supermercado. Dijeron tonterías, guardaron secretos, alimentaron rencores, prendidos con las brasas del arrepentimiento. Adoraron a dioses diversos o a ningún dios en absoluto. El ruido de la lluvia los despertó en plena noche. Pidieron perdón. Participaron en varias ceremonias. Explicaron su propia historia a psicólogos, sacerdotes, amantes y extraños en los bares. Experimentaron, en los momentos más inesperados, unas descargas de dicha tan pura, tan desconectada de los acontecimientos, que casi creyeron en Dios. Anhelaron ser reconocidos y, en ocasiones, casi lo consiguieron. Herederos del linaje viral de Anthony Carter, el duodécimo de los 12. Su sed de sangre era intrínsecamente menor que la de sus homólogos. Los observadores humanos habían comentado a menudo que los lelos satisfacían sus apetitos con una actitud de indiferente resignación, y esta característica, singular entre virales, los hacía menos peligrosos. Más atontado que un lelo, rezaba el dicho. Y era cierto, aunque el hecho ocultaba una verdad más profunda. Su condición no les gustaba. La matanza de inocentes los perturbaba. Sin embargo, albergaban en su interior una ferocidad sin par, jamás presenciada por la humanidad. Llevaban esperando más de un siglo, previendo el día en que llegara la orden de que liberaran su poder oculto. A lo largo de sus vidas habían sido muchas cosas. Luego cambiaron, y ahora habían mudado en un ejército. Primero a la luz del ocaso, luego en la oscuridad, bajo las estrellas de Texas, rugieron en sentido oeste una muralla de polvo y ruido. Encabezando la manada, como la punta de una lanza, una pareja de jinetes dirigía la marcha. Para Alicia, la sensación era de pura inercia. Guiaba tanto como era guiada, inmersa en una fuerza primigenia. Amy, en cambio, experimentaba un sentimiento de expansión, una acumulación interior de almas. En cuanto Carter hubo rendido sus fuerzas a la voluntad de Amy, éstas habían dejado de ser entidades ajenas a ella. Se habían convertido en extensiones de su propia conciencia y de su voluntad. Sus muchos. Venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo. Allí delante, como luces en una orilla distante, la ciudad sitiada se perfiló. Preparen armas. A lo largo de la pasarela, el chasquido de los cargadores, el crujido de los cerrojos, los cartuchos alojados en las recámaras. Las últimas sombras habían desaparecido, ahogadas por la penumbra. No tardaron mucho. Una línea fosforescente se perfiló al este. Se tornaba más gruesa por segundos conforme se extendía sobre las tierras. Emanaba una sensación de fatalidad, de destino, flotaba como niebla. La ciudad pareció encoger ante ella. Ya vienen. La horda corría hacia ellos con el fragor de un trueno. Avanzaba a una velocidad tremenda. Disparos sueltos hendieron el aire. Hombres inundados de adrenalina que no podían contener el impulso de disparar. Peter se llevó la radio a la boca. No disparéis. Esperad a que estén a tiro. Las estrellas desaparecieron, ahogadas por la enorme nube de polvo que ascendía al paso de los virales. La manada se dispuso en forma de punta de flecha. Parece ser que la fase de la negociación ha concluido, observó Apgar. Más disparos aterrados. La estampida se acercaba implacable. Buscaba embestir la puerta por el centro como si fuera una diana, para partirla en dos. Esperad un momento, ordenó Apgar. Estaba mirando por los prismáticos. Noto algo raro. ¿Qué ves? El hombre
Amy titubeó antes de decir. Se mueven de manera distinta, con saltitos cortos y grandes zancadas entre medias, como hacen los más viejos. Bajó los lentes. Creo que estos son lelos. Algo no encajaba. La manada reducía el paso. Un grito se alzó en la plataforma de vigilancia. Jinetes, a 200 metros, preparaos. Amy retuvo a Soldado, que acortó el galope antes de aminorar a un trote. Defenderemos esta ciudad. Mantendremos en pie esta puerta, hermanos y hermanas de sangre. Fluyendo como líquido, sus fuerzas se dispersaron. Amy avanzaba entre ellos. No se atrevía a mostrar miedo. Si se comportaba con valentía, ellos lo harían también. Cabalgaba con la espalda erguida, las riendas de Soldado en una mano, sueltas, la otra alzada con un gesto de bendición, como un sacerdote. Fueron personas un día, igual que vosotros. Pero ellos siguen a otro, a 0. 1 millar a lo ancho, 300 a lo largo. Las fuerzas de Amy crearon una barrera protectora a lo largo de la muralla septentrional y dieron media vuelta para mirar hacia el prado. Al este, el primer gajo de luna asomaba sobre las montañas. No titubeéis, pues ellos no lo harán. Matadlos, hermanos y hermanas, pero siempre con una bendición piadosa en el corazón. Notó los ojos de los soldados clavados en ella, los postes y las miras de sus armas. La nube de polvo se estaba asentando. Amy notó un sabor a tierra en la boca. Erguid la espalda. Sed valientes. Demostrad quiénes sois, lo que sois. Detuvieron los caballos en primera fila. Amy se extrajo la pistola del cinto, se la tendió a Alicia y tomó la espada que llevaba a la espalda. La empuñadura poseía el tamaño justo, se adaptaba bien a su mano. Dobló la muñeca para blandirla en el aire. Es un arma estupenda, hermana. La fabriqué por pura intuición. La mente de Amy estaba tranquila, sus pensamientos ordenados y en calma. Había miedo, pero también alivio y, por encima de todo, curiosidad ante lo que iba a acontecer. Nunca he entrado en combate, dijo. ¿Cómo es? Pues muy ajetreado. Amy lo meditó. Todo sucede muy deprisa. Ni siquiera serás consciente de lo que pasa hasta que haya terminado. Casi todo el tiempo tendrás la sensación de estar presenciando la batalla desde fuera. ¿Tiene lógica? Supongo. A continuación, Alicia, si no sobrevivo. Otra cosa. ¿Qué? Alicia buscó sus ojos. No se te permite decir cosas como esa. En la muralla reinaba el caos. Los corredores iban de acá para allá, los dedos se crispaban sobre los gatillos, nadie sabía qué hacer. ¿Bajar las armas? Son virales. ¿Y por qué miran hacia afuera? Lo digo en serio, ladró Peter a la radio. A todas las posiciones, bajen las armas. Le lanzó la radio a Apgar y se volvió hacia el corredor que tenía más cerca. Cabo, deme un arnés. Peter, no vas a ninguna parte, sentenció Apgar. Amy me protegerá. Tú mismo lo estás viendo. Han venido a defendernos, como si han venido a arreglar los retretes. Has perdido un tornillo. No me obligues a retenerte por la fuerza, porque te juro que lo haré. Los ojos del soldado saltaron a Peter, a continuación al general y luego al presidente otra vez. Señor, ¿le doy el arnés o no? Cabo, como de un solo paso lo tiro por encima de esa muralla, lo amenazó Apgar. Otro grito del centinela. Hay movimiento. Los jinetes se alejan. Peter alzó la vista. ¿Cómo que se alejan? Un rostro asomó por encima de la barandilla. Una rápida consulta a la persona que tenía detrás y el centinela señaló al norte. Al otro lado del prado, señor. Peter retrocedió al borde de la muralla y miró por los prismáticos. Gunnar, ¿ves eso? ¿Qué hacen? Se extrañó Apgar. ¿Se rinden? Entre una nube de polvo, Amy y Alicia refrenaron los caballos. Amy enarboló la espada. No era un gesto de rendición sino de desafío. Se estaban ofreciendo como cebos. Fanning, ¿me oyes? La oscuridad engulló las palabras de Amy. Si me quieres, ven a buscarme. ¿Nos alejamos un poco más? Preguntó Alicia. Si lo hacemos, es posible que no podamos volver. Acto seguido, alzando la voz otra vez. ¿Me oyes? Estoy aquí, cerdo. Alicia aguardó. Nada. Y entonces, lo has hecho muy bien, Alicia. Ella se llevó las manos a los oídos, un reflejo inútil. La voz de Fanning procedía de su propia mente. Has ejecutado mis deseos a la perfección. Su ejército no es nada. Puedo ahuyentarlo de un manotazo. Tú me has ayudado a conseguirlo. Eso y mucho más. Cállate. Déjame en paz. Amy la observaba con atención. Liz, ¿qué pasa? ¿Es Fanning? ¿Lo notas, Alicia? Fanning hablaba con un tono meloso, persuasivo. Era igual que si un líquido oleoso se esparciese por su cerebro. Pues claro que sí, siempre has poseído esa capacidad. Recorriendo las calles, calculando cuántos eran. Son parte de ti igual que yo lo soy. Alicia oyó algo entonces. No, no lo oyó, lo notó. Una especie de chirrido. ¿De dónde procedía? Quiero que se arrastre ante mí. Esa será la verdadera prueba. Sentir lo que yo siento. Lo que sentimos, Alicia mía. Saber lo que significa sentirse desesperado. Un mundo sin esperanza, sin sentido, una pérdida absoluta.
Alicia, dime qué está pasando. Conozco tus sueños, Alicia. La gran ciudad vallada y la algarabía de la vida intramuros. La música y los gritos felices de los niños. Tu anhelo de vivir entre ellos y la puerta que no puedes cruzar. ¿Lo sabías ya entonces, Alicia? ¿Sabías lo que te esperaba? El chirrido se tornó más intenso. La sangre le latía en el cuello. Pensó que tal vez hubiera enfermado. Mi querida Alicia, ya está hecho. ¿Lo notas? ¿Notas su presencia? La mente de Alicia ató cabos de golpe y porrazo. Se dio media vuelta en la silla de montar. Al otro lado de la barrera que ofrecía el ejército de Emi, brillaban las luces de la ciudad. Fuera, pensó, yo estoy fuera, igual que en el sueño. Ay, Dios mío, no. Sara hacía esfuerzos por respirar. 120 personas se apretujaban en el sótano. Velas y fanales, repartidos por el recinto, proyectaban sombras extrañas y movedizas. La pistola de Sara yacía en su regazo, la mano encima, relajada pero a punto. Jenny y Hannah habían organizado un juego de mataconejos para distraer a unos pocos niños. Otros se entretenían con juguetes introducidos a escondidas. Unos cuantos lloraban, aunque seguramente no sabían por qué. Su llanto reflejaba la ansiedad de los adultos. Sara estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta. Notaba la superficie metálica fría contra la piel. ¿Resistiría? Varias escenas se proyectaron en su mente. Golpes en la puerta, el metal abultado, la gente gritando, retrocediendo, el crujido final y la muerte entrando a raudales para engullirlos a todos. Observaba a Jenny y a Hannah. Jenny estaba aterrada, la mujer llevaba las emociones a flor de piel, pero Hannah era de otra pasta. Ella había propuesto el juego. Hay personas así, Sara lo sabía, las mismas que nunca se alteran o al menos no lo demuestran, que poseen un enorme caudal de calma interna. Hannah corría alrededor del corro sobre sus largas piernas, esbozando una sonrisa conspiratoria, perseguida por un niño pequeño. ¿Se dejaría atrapar? Claro que sí. Fingió que se rendía con teatrales ademanes que provocaron en el niño una cascada de risitas felices. Al momento, Sara se sintió mejor. Recordaba esos juegos, lo divertidos que eran, la simplicidad y pureza de sus objetivos. Ella misma había jugado al mataconejos siendo una niña, y más tarde también con Kate y sus amigos. Al momento siguiente, otro pensamiento reemplazó a este. Kate, se lamentó. Kate, ¿dónde estás? ¿A dónde has ido? Tu cuerpo yace en una cama, lejos de casa. Tu espíritu nos ha abandonado. Estoy perdida sin ti. Perdida. Doctora Wilson, ¿se encuentra bien? Sosteniendo al pequeño Carlos, Grace se erguía ante ella. Sara se palpó la cara para enjugarse las lágrimas. ¿Cómo lo lleva el pequeñín? Es un bebé, no sabe nada. Sara le dejó un sitio a su lado. Grace se acomodó en el suelo. ¿Estamos a salvo aquí? Preguntó Grace. Claro, un silencio. A continuación Grace se encogió de hombros. Miente, pero no pasa nada. Solo quería oírselo decir. Volvió la cara hacia Sara. Fue usted la que cedió su derecho de concepción a mis padres, ¿verdad? ¿Te lo dijeron? Únicamente me dijeron que fue la doctora. No veo a ninguna otra doctora por aquí, así que supuse que habría sido usted. ¿Por qué lo hizo? Sin duda la pregunta tenía respuesta, pero Sara la desconocía. Pensé que debía hacerlo. Mis padres fueron muy buenos conmigo. Las cosas se complicaron, pero me quisieron con toda su alma. Siempre rezábamos una oración por usted a la hora de la cena. He pensado que debía saberlo. Un bostezo del pequeño Carlos. Pronto se dormiría. Durante cosa de un minuto, Sara y Grace observaron juntas el juego de los niños. Súbitamente, Grace alzó la vista. ¿Qué ha sido ese ruido? Posición 6. Hay movimiento. Peter aferró la radio. Repita. No estoy seguro. Un silencio. Parece que ya ha parado. La posición 6 se hallaba en el extremo sur de la presa. Todo el mundo alerta, gritó Apgar. Mantengan sus posiciones. Peter ladró al micro. ¿Qué ve? Un chasquido y, a continuación, la voz dijo, nada, me he equivocado. Peter miró a Chase. ¿Qué hay debajo de la posición 6? Tan solo maleza. ¿Suficiente para esconderse? Puede. Peter agarró la radio otra vez. Posición 6. Informe. ¿Qué ve? Ya se lo he dicho, no tiene importancia. Me parece que acaba de abrirse otro socavón, nada más. Desde su posición en el techo del orfanato, Caleb Jackson no oyó el ruido tanto como lo notó. Una perturbación carente de un origen discernible, como si el aire vibrara movido por un enjambre de abejas invisibles. Oteó la ciudad con los prismáticos. Todo parecía en orden, inalterado. Sin embargo, cuando acalló la mente, alcanzaron su conciencia otros sonidos, procedentes de varias direcciones distintas. El crujido de la madera al partirse, el choque y el tintineo de un cristal que se rompe, una reverberación de unos 5 segundos de duración quizá que no supo identificar. A su alrededor y en tierra, algunos de sus hombres empezaban a percatarse también. Sus conversaciones cesaban de golpe, y este o aquel preguntaba, ¿has oído eso? ¿Qué ha sido? Con los ojos ardiendo por la falta de sueño, Caleb escudriñó la oscuridad. Desde el tejado alcanzaba a ver con claridad el edificio del Capitolio y la plaza mayor de la ciudad. El hospital se encontraba a 4 manzanas de allí, en dirección este. Desenganchó la radio que llevaba prendida al cinto. Hallis, ¿estás ahí?
allí, su suegro se encontraba apostado a la entrada del hospital. Sí, otro trompazo. Procedía del corazón de las calles. ¿Estás oyendo eso? Un silencio. Acto seguido, Hallis respondió. Roger, ¿qué ves? ¿Algún movimiento? Negativo. Caleb enfocó el Capitolio con los prismáticos. Un par de camiones y una mesa larga seguían en la plaza, olvidados cuando el alistamiento llegó a su fin. Levantó la radio nuevamente. Hermana, ¿me oye? La hermana Peg esperaba junto a la trampilla. Sí, teniente, no estoy seguro, pero creo que hay algo ahí fuera. Una pausa. Gracias por decírmelo, teniente Jackson. Caleb se prendió la radio al cinturón. Aferró la escopeta con más fuerza. Aunque sabía que estaba cargada, retiró con cuidado la palanca de carga para comprobarlo. El cartucho de latón brilló a través de la minúscula mirilla. La radio crepitó. Hallis, Caleb, soy yo. ¿Qué hay? He visto algo aquí fuera. El corazón de Caleb se aceleró. ¿Dónde? De camino a la plaza, esquina noroeste. Caleb se llevó los prismáticos a los ojos nuevamente. Con enojosa lentitud, la plaza se perfiló en las lentes. No veo nada. Estaba ahí hace un segundo. Sin separar los ojos de los binoculares, Caleb se acercó la radio a los labios para llamar a la plataforma de mando. Posición 1, aquí posición 9. Se detuvo a media frase. Había atisbado algo. Desplazó los prismáticos en sentido inverso. La mesa de la plaza estaba volcada. Detrás, el morro de uno de los camiones apuntaba hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Las ruedas traseras se habían hundido en la tierra. Un socavón, uno grande, se estaba abriendo. Peter dio la espalda al campo de batalla. Los edificios de la ciudad no eran más que siluetas recortadas contra la oscuridad e iluminadas de refilón por la luna. Chase se encontraba a su espalda. ¿Qué pasa? La sensación erizó la piel de Peter como electricidad estática. El hombre tenía los ojos clavados en él. Hay algo que se nos escapa. Levantó una mano. Espera, ¿has oído eso? ¿Qué? Apgar entornó los ojos al tiempo que ladeaba la cabeza. Un momento. Sí, parecen ratas dentro de las paredes. Yo también lo oigo, dijo Chase. Peter agarró el micro. Posición 6, ¿hay algo ahí? Nada. Posición 6. Informe. La hermana Peg entró en la despensa. Guardaba la escopeta en el estante superior, envuelta en hule. Había pertenecido a su hermano, que en paz descanse. El hombre había servido con los expedicionarios años atrás. Recordó el día en que un soldado se acercó al hospicio para informarla de su muerte. Le había traído el casillero de su hermano con los efectos personales. Nadie había comprobado el contenido. De haberlo hecho, la escopeta habría sido confiscada. Al menos, eso supuso la hermana Peg en su día. Apenas había nada en el casillero que le recordase a él y juzgó que no valía la pena conservar los objetos. No así la escopeta. Su hermano la había sostenido, la había usado, había luchado con ella. Representaba lo que él era. La consideró más que un recuerdo. La consideró un regalo, como si él la hubiera dejado allí para ella por si algún día la necesitaba. Plantó la escalerilla y con pasos inseguros, bajó el arma y la dejó sobre la mesa en la que las hermanas amasaban el pan. La hermana Peg la había cuidado a conciencia. La acción estaba ajustada y bien engrasada. Le gustaba cómo disparaba, con su expeditivo gatilló y un chasquido limpio. Una vez al año, en mayo, el mes de la muerte de su hermano, la hermana Peg se despojaba del hábito, se enfundaba las prendas de una trabajadora normal y tomaba el transporte que llevaba a la zona naranja. La escopeta viajaba a su lado, escondida en un petate de lona. Más allá del cortavientos instalaba un objetivo hecho de latas o, en ocasiones, manzanas o un melón, a veces dianas clavadas a un árbol. Llevó la escopeta, ahora cargada, al comedor. Con el paso de los años el arma se había tornado más pesada en sus brazos, pero aún podía manejarla e, incluso, soportar el retroceso, suavizado por un amortiguador que contaba con un muelle conectado a la base del cargador. Eso era muy importante para los disparos en ráfagas. Se apostó junto a la trampilla, en una posición que le permitiera ver con claridad el pasillo y las ventanas de ambos lados de la habitación. Debería concederse un momento para rezar, pensó. Sin embargo, puesto que sostenía un arma cargada, no le pareció del todo apropiado pronunciar una oración convencional. La hermana Peg esperaba que Dios la ayudase, pero opinaba que el Señor prefería que las personas se ayudasen a sí mismas. La vida es igual que un examen, depende de ti si lo apruebas o no. Se llevó el arma al hombro y alineó un ojo con el cañón. A mis niños, no, dijo, y tiró de la palanca para introducir la primera bala en la recámara. Esta noche, no. Se acerca un jinete. Una energía nueva y tensa se apoderó de la muralla. Algo estaba sucediendo. La barrera de virales se separó para crear un pasillo como el de la noche anterior. Un único jinete enfilaba el corredor, al galope hacia la entrada. A lo largo de la muralla los ojos tomaban posición en los postes y las ranuras de las miras de las armas. Una presión creciente circulaba de los hombros a los brazos y de ahí a las yemas de los dedos.
La orden de no disparar había sido tajante, pero el impulso de hacerlo era igual de fuerte. Mientras tanto, el jinete se acercaba. Erguido en la silla, la persona, aún no alcanzaban a distinguir el género, gritaba palabras incomprensibles. Al mismo tiempo que sujetaba las riendas con una mano, el jinete agitaba la otra en el aire por encima de la cabeza. Un gesto de significado ambiguo. ¿Se trataba de una amenaza? ¿Estaba pidiendo una tregua? En la plataforma de mando, Peter comprendió lo que estaba a punto de suceder. Los reclutas no tenían experiencia. Carecían del tipo de control mental muscular que proporciona el entrenamiento militar. No estaban acostumbrados a formar parte de una cadena de mando. En el instante en que Alicia se internase en el perímetro iluminado, Peter perdería el control de la situación. No abran fuego, gritaba. No disparen. La orden, sin embargo, únicamente caló hasta cierto punto. Alicia penetró en el perímetro iluminado a todo galope. Es una trampa. Las palabras carecían de sentido. La mujer tiró de las riendas para detener al caballo. Es una trampa. Están dentro. Un grito se dejó oír a la izquierda de Peter. Es la mujer de anoche. Es un viral. Disparadle. La primera bala penetró en el muslo derecho de Alicia y le destrozó el fémur. La segunda le perforó el pulmón izquierdo. El caballo dobló las patas delanteras y Alicia salió proyectada hacia adelante por encima del cuello del animal. Los primeros disparos sueltos mudaron en una auténtica descarga. El polvo se levantaba a su alrededor mientras ella se acurrucaba detrás del animal caído, que ahora yacía acribillado y muerto. Las ráfagas se sucedían sin pausa y las balas acertaban en el blanco. Alicia se sentía igual que si sufriera una descarga de golpes. Su mano izquierda, reventada como una manzana. El ilion de su pelvis derecha, hecho añicos como una granada que estalla. Dos más en el pecho, el segundo de los cuales rebotó en la cuarta costilla, se hundió en diagonal en su cavidad torácica y le rompió la segunda vértebra lumbar. Hacía cuanto podía por refugiarse debajo del caballo caído. La sangre del animal le salpicaba cuando las balas lo penetraban. Perdido, pensó cuando un telón de oscuridad cayó sobre el mundo. Todo está perdido. La gran mayoría de los virales emergieron de 4 puntos de la ciudad: la Plaza Mayor, la esquina suroeste del embalse, un enorme socavón en Ciudad H y el patio interior de la puerta principal. Otros se habían abierto paso por los huecos de la tierra para surgir en grupos más reducidos por distintas zonas de la ciudad. Los suelos de las casas, solares abandonados, invadidos por la hierba, donde antaño jugaran los niños, las calles de barrios densamente poblados, excavaron y se arrastraron. Siguieron el curso de desagües y cañerías. Eran inteligentes, buscaban los puntos débiles. Llevaban meses desplazándose por las fisuras geológicas y humanas de la ciudad como una plaga de hormigas. Salid, y les ordenó su amo. Cumplid vuestro cometido. Haced lo que os he ordenado. En la pasarela, Peter apenas si tuvo tiempo de meditar la advertencia de Alicia. Entre el estrépito de las armas, numerosos soldados, ofuscados por el frenesí masivo, disparaban a los lelos también. La estructura se sacudió bajo sus pies. Tuvo la sensación de que alguien levantaba y sacudía la parrilla metálica por un extremo, como si fuera una alfombra. La sensación le revolvió el estómago igual que si sufriera un acceso de náusea, un repentino mareo. Miró a un lado y a otro, buscando el origen del movimiento, consciente al mismo tiempo de los gritos que se multiplicaban por doquier. Una segunda sacudida y la estructura se desplazó hacia abajo. Perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo de la pasarela. Las armas atronaban, las voces aullaban, las balas pasaban zumbando por encima de su cabeza. La puerta, gritó a alguien. Están abriendo la puerta. Disparadles, disparad a esos cabrones. Un añido de metal que se dobla y la pasarela empezó a despegarse de la muralla. Peter rodó hacia el borde. No tenía manera humana de detenerse. Sus manos no hallaban ningún saliente al que asirse. Los cuerpos pasaban por su lado dando vueltas de campana antes de precipitarse al vacío. Cuando resbaló por el borde, su mano se topó con una pieza de metal, un montante. Su cuerpo osciló como un péndulo desde la pieza. No podría sostenerse mucho rato. Aquello no era más que un inciso. Debajo, la ciudad giraba, saturada de gritos y disparos. Agárrese a mi mano. Era Jack. Aferrado a la parte inferior de la barandilla, le tendía un brazo. La pasarela se había detenido en un ángulo de 45 grados respecto al suelo. Aguante. Una serie de estallidos. Los últimos pernos se despegaban de la muralla. Los dedos de Jack, a pocos centímetros de la mano de Peter, se le antojaban a kilómetros de distancia. El tiempo discurría en 2 tiempos. Uno hecho de ruido, precipitación y violencia, y otro, simultáneo, en el que Peter y todo cuanto lo rodeaba parecía moverse con pesadez, como en un sueño. Los dedos le estaban fallando. Agitó la otra mano con impotencia, tratando de alcanzar la de Jack. De ese impulso hacia arriba, la mano de Peter se soltó. Le tengo. Jack lo había agarrado por la muñeca. Un segundo rostro apareció por debajo de la barandilla. Apgar. El
El hombre alargó la mano hacia Peter y Jack tiraba de él hacia arriba. Apgar lo asió por el cinturón. Juntos, lo izaron. La pasarela empezó a caer. La matanza había comenzado. Abandonando sus escondrijos, los virales se desparramaron por la ciudad. Surgieron de los terraplenes, lanzando a los hombres por los aires. Salieron disparados de la tierra y de los tejados como un castillo de fuegos artificiales fosforescente. Brotaron de los suelos de los refugios para asesinar a sus ocupantes y estallaron en los pisos de los edificios para sacar a sus habitantes de los armarios o de debajo de las camas. Arremetieron en masa contra los portalones que, por enormes que fueran, no estaban diseñados para repeler un ataque desde dentro. Lo único que hizo falta para abrir la ciudad a la invasión fue arrancar las trancas de sus abrazaderas, destrabar y empujar. El grupo que emergió en las inmediaciones de la presa poseía también una misión específica. A lo largo del día, su preciso aparato sensorial había detectado los pasos de un gran número de personas, todas con rumbo a un mismo destino. Habían oído el rumor de los vehículos y las órdenes lanzadas por megafonía. Habían oído la palabra presa. Habían oído la palabra refugio. Habían oído la palabra conductos. Aquellos que buscaron una entrada directa a la presa acabaron sumidos en el desconcierto. Como Chase había vaticinado, no había modo de entrar. Otros, igual que una tropa de élite, se alojaron en un barracón cercano. La construcción estaba protegida por un pequeño contingente de soldados, que murieron deprisa y de mala manera. Entre mandíbulas que chasquean, garras que buscan y ojos que otean sin descanso, los virales calibraron el interior. La habitación estaba llena de cañerías. Una cañería implicaba agua y el agua implicaba la presa. Un tramo de escaleras descendía desde el barracón. Llegaron a un pasillo con paredes de resumante roca. Bajaron una escalerilla que los internó aún más profundamente en la tierra, y luego otra. Percibieron la presencia de una densa masa humana allí cerca. Se estaban acercando. Estaban a punto de dar con su objetivo. Se toparon con una puerta de metal dotada de una pesada anilla. El primer viral, el alfa, abrió la puerta y la cruzó en silencio. Los otros lo siguieron. Un tufo humano impregnaba la habitación. Una fila de taquillas, un banco, una mesa que contenía los restos de una comida abandonada a toda prisa. Conectado con un complicado sistema de cañerías y engranajes había un panel con 6 volantes de acero del tamaño de tapas de alcantarilla. Sí, dijo Cero. Esos. El alfa aferró el primer volante. Entrada de agua N. Grados 1, rezaba. Gíralo. 6 volantes. 6 conductos. 800 gritos de agonía. Con la pistola por delante, Sara se acercó al almacén y con mucho tiento usó el pie para empujar la puerta. Puede que sean ratones, nada más, susurró Jenny. El chirrido se dejó oír nuevamente. Procedía de detrás de un montón de cajones. Sara depositó el candil en el suelo y empuñó la pistola con ambas manos. Los cajones estaban apilados de 4 en 4. Uno del fondo empezó a moverse, agitando así los que tenía encima. Sara. Los cajones se volcaron. Sara cayó hacia atrás al mismo tiempo que el viral emergía del suelo y se retorcía en el aire para agarrarse al techo como una cucaracha. Sara disparó a ciegas. El viral mostró indiferencia ante el arma o tal vez sabía que Sara se encontraba demasiado aturdida como para apuntar. La corredera de la pistola se trabó. El cargador estaba vacío. Sara dio media vuelta, empujó a Jenny fuera del almacén y echó a correr. En la base de la muralla, Alicia yacía a solas, rota e inmovilizada. Su respiración se había tornado dificultosa y húmeda, puntuada por pequeños silbidos, manifiestamente dolorosos. Tenía sangre en la boca. Su visión parecía distorsionada. Las imágenes rehusaban definirse ante sus ojos. Carecía de sentido del tiempo. Puede que los disparos la hubieran abatido 30 segundos atrás. Tal vez hiciera una hora. Una silueta oscura se materializó ante ella. Era Soldado, que agachaba la cabeza hacia su cara. No veas la que has liado, le decía. Te dejo sola un momento y mira la que armas. El cálido aliento del animal besó el rostro de Alicia. Se acercó más, le hundió el hocico en él al tiempo que exhalaba por los hollares con suavidad. Buen chico. Alicia llevó una mano ensangrentada a la quijada del caballo. Mi gran amigo, mi magnífico soldado, lo siento. Hermana, ¿qué te han hecho? Emi estaba arrodillada a su lado. Los hombros le temblaron cuando exhaló un sollozo. Se tapó la cara con las manos. Oh, no, gimió. Oh, no. Los focos se habían apagado. Alicia oía disparos y gritos, pero sonaban distantes, amortiguados. Una piadosa oscuridad la envolvió. Emi le sostenía la mano. Alicia tenía la sensación de que todo lo acaecido hasta entonces hubiera sido un viaje, que el camino de su vida la hubiera llevado hasta allí, a su destino. El silencio se apoderó de la noche. La invadió el frío. Perdió la conciencia.
Espera. Alicia abrió los ojos. Una brisa latía en su cuerpo, densa, áspera, y con ella un rumor parecido a un trueno, aunque el fragor no cesaba. Retumbaba, cada vez más alto, y el polvo se arremolinaba en el aire. La tierra empezó a temblar. Con un relincho, Soldado se encabritó y sus manos azotaron el aire. Su ejército no es nada. Puedo ahuyentarlo de un manotazo. Alicia levantó la cabeza justo a tiempo de verlos venir. Peter, Apgar y Jack corrían por la pasarela rota. El desplome se producía por secciones, como fichas de dominó que caen en fila. La gente hacía caso omiso de la orden de Peter de retirarse al hospicio, la última línea de defensa de la ciudad. El pánico se había adueñado del lugar. El problema no radicaba únicamente en el derrumbamiento de la pasarela, de la que caían los soldados desde una altura de 30 metros a una muerte segura. Los virales también la habían tomado a lo largo. Empujaban a unos, devoraban a otros, que se retorcían y gritaban cuando las fauces de los virales se hundían en sus carnes. Un tercer grupo era abandonado a su suerte tras recibir el mordisco fatal. Igual que en las provincias, según afirmaban los pocos supervivientes, los virales actuaban con una rapidez sin precedentes. Un porcentaje cada vez mayor de soldados de Kerville atacaba ahora a sus propios camaradas. A 100 metros del desaparecido puesto de mando, Peter, Apgar y Jack se encontraban acorralados. Tras ellos, la pasarela seguía desplomándose, tramo a tramo. Delante, los virales corrían hacia ellos. No había escaleras cerca por las que bajar. ¡Ay, Dios!, se lamentó Apgar. Siempre he odiado hacer esto. Desplegaron las cuerdas por el borde del tramo. A Jack tampoco le entusiasmaban las alturas. El incidente que protagonizara años atrás durante la reparación del tejado lo había marcado de por vida. Pese a todo, también es cierto que, a lo largo de las últimas 24 horas, había experimentado importantes cambios. Siempre se había tenido por un tipo débil, un mero peón en el juego de la vida. Sin embargo, desde el nacimiento de su hijo y el subsiguiente acceso de amor que había experimentado, había descubierto en su interior una fuerza de carácter que jamás hubiera creído posible. Un sentimiento expansivo que abarcaba la vida entera y su papel en esta. Quería ser uno de esos hombres que colocan a los demás por delante de sí mismos, capaces de morir por el prójimo. De ahí que el recién reclutado y personalmente transformado cabo Jack Albado se sobrepusiese al terror, saltase por encima de la barandilla y diese la espalda al abismo que se abría debajo. Peter y Apgar hicieron lo propio. Saltaron 30 metros y tan solo contaban con la fricción de sus manos y pies para ralentizar la caída. Aterrizaron con fuerza en la tierra compacta. Peter y Apgar se levantaron al momento, pero Jack no. Se había torcido el tobillo o tal vez fracturado. Kirio lo ayudó a ponerse de pie y le ofreció el apoyo de sus hombros. Por Dios, cuánto pesas. Echaron a correr. El sótano era una ratonera. Mientras Sara corría hacia la puerta, un chillido resonó a su espalda, chirriante, como el sonido del metal al ser cortado, y luego, acto seguido, la habitación estalló en gritos. Sara llevaba a una niña pequeña en brazos. La había recogido sin pensar. Habría cogido más niños de haber podido, los habría cogido a todos. Jenny fue la primera en llegar a la salida. La gente se amontonaba a su espalda. De golpe y porrazo, la mujer no podía moverse. El peso de los cuerpos aterrados la inmovilizaba, apresada contra el metal. Les pedía a gritos que retrocedieran, pero su voz apenas si se dejaba oír. Los chillidos de los niños, agudos hasta extremos imposibles, alcanzaban las notas más altas de la escala. La puerta se abrió. 100 personas trataron de cruzar el umbral al mismo tiempo. Un instinto ciego se había apoderado de ellos: huir, sobrevivir a toda costa. La gente caía, los niños eran pisoteados. Los virales rebotaban por la habitación, de pared a pared, de víctima en víctima. Su alborozo resultaba obsceno. Uno llevaba a un niño en la boca y lo sacudía como haría un perro con una muñeca de trapo. Mientras Sara intentaba cruzar la puerta como podía, una mujer sin rostro la empujó para pasar con tanta violencia que le arrancó a la niña de los brazos y la derribó al pie de las escaleras. La gente corría en desbandada por su lado. Un rostro conocido asomó entre el caos. Grace, sosteniendo a su bebé, estaba acurrucada contra la pared del hueco de la escalera. Arriba, las armas detonaban. Sara agarró a la mujer por la manga para obligarla a mirarla. Ven conmigo, aférrate a mi mano. Jenny y Hannah le hacían señas a Sara desde lo alto de los peldaños. Medio empujones y medio arrastras, Sara alcanzó el vestíbulo con Grace. Al otro lado de las puertas rugía una cruenta batalla. Los niños gritaban, las madres se acurrucaban con sus hijos, nadie sabía a dónde ir. Unas cuantas mujeres salieron corriendo a ciegas, al corazón del caos. Los virales iban tras ellas. Un choque descomunal, la fachada del edificio estalló hacia adentro. Ladrillos, trozos de cristal y astillas de madera volaron por doquier. Súbitamente, un camión militar de 5 toneladas había invadido el vestíbulo. Hallis iba al volante. Subid todos.
Amy cubrió el cuerpo de Alicia con el suyo. Su ejército agonizaba, notaba cómo la abandonaba, cómo sus almas se perdían en el éter. No me habéis fallado, pensaba. El error ha sido mío. Id en paz. Al menos, ahora sois libres. Los virales de Fanning se abrían paso. Amy enterró el rostro contra el cuello de Alicia mientras la sostenía tan cerca como podía. Sucedería deprisa, a la velocidad de la luz. Pensó en Peter y luego ya no pensó en nada. Fue igual que tener una bandada de pájaros dentro, como si el aire que las rodeaba hubiera mudado en un millón de alas batientes. En el tejado del hospicio, Caleb contemplaba la muerte de la ciudad. Había oído derrumbarse la pasarela, un estrépito aterrador. La escena que tenía delante le provocó una extraña sensación de desconexión. Se sentía como si observara unos acontecimientos que no le concernían, como si los viera a mucha distancia. Sin embargo, cuando empezara el tiroteo, su sensación sería distinta, lo sabía. 25 hombres. ¿Cuánto durarían? Los disparos decayeron, el brillo de los proyectiles, los patéticos y angustiosos gritos. El silencio se estaba adueñando de la ciudad, que mudaba en un enclave fantasma. Un instante de quietud absoluta. A continuación, un nuevo sonido aumentó de volumen. Caleb se llevó los prismáticos a los ojos. Un camión militar, cubierto con lonas, rugía hacia ellos desde la plaza, escoltado por un par de hombres. Los hombres de las torretas disparaban a lo loco, otros hacían lo propio desde las ventanillas de la cabina. Al mismo tiempo, Caleb tomó conciencia de un segundo movimiento, menos expansivo, a su derecha. Hizo girar los prismáticos. Oscuridad impenetrable al principio. Un momento después aparecieron dos figuras que cargaban a una tercera como podían. Apgar, su padre. Se toparían con el camión cerca de la fachada del edificio en el que él estaba apostado. Los pies de Caleb apenas si tocaron los travesaños de la escala cuando descendió. Uno de los zumbés se separó de los otros vehículos. Llevaba prendidos a varios virales. Cayó de lado y empezó a rodar sobre sí mismo como un animal que intenta librarse de un enjambre de avispas. El camión, por su parte, avanzaba a demasiada velocidad, iba a estrellarse contra el edificio. En el último segundo, el conductor dio un bandazo a la izquierda y el vehículo se detuvo derrapando. Callis saltó de la cabina, Sarah, de la caja. Los pasajeros del camión sacaban niños y los trasladaban al interior en volandas. Caleb cayó sobre los sacos de arena y corrió hacia su padre y el general. Encárgate de él, le ordenó su padre. Caleb pasó un brazo por la cintura del hombre herido. Empezaba a comprender la situación. El orfanato sería el último bastión. En el refectorio, la hermana Pega guardaba junto a la trampilla abierta. La mujer empuñaba una escopeta. La imagen resultaba tan insólita que la mente de Caleb se limitó a rechazarla. ¡Deprisa!, gritó la hermana Peg. El padre de Caleb y Apgar ordenaban a los hombres que tomaran posiciones junto a las ventanas. Las manos se alargaban a través de la abertura del suelo para ayudar a los niños, que entraban en el refugio con una lentitud angustiosamente desacompasada con el resto de los acontecimientos que se estaban produciendo. La gente trastabillaba y empujaba, las mujeres gritaban, los niños pequeños lloraban. Caleb notó el tufo de la gasolina. Una lata vacía yacía tumbada en el suelo, otra junto a la puerta de la despensa. La presencia de esos objetos carecía de lógica. Pertenecía a la misma categoría de detalles inexplicables que la escopeta de la hermana Peg. Los hombres arrojaban sillas por las ventanas. Otros volcaban las mesas para usarlas como barricadas. El mundo estaba saltando por los aires. Caleb se apostó junto a la ventana más cercana, apuntó a la oscuridad y empezó a disparar. Para Peter Jackson, último presidente de la República de Texas, los últimos segundos de la noche transcurrieron del modo más imprevisto. Una vez que la pasarela empezó a desplomarse y comprendió a lo que se enfrentaban, supo que debía morir. Se sentía incapaz de prever otro desenlace honorable. Amy ya no estaba, ni sus amigos, ni siquiera la ciudad, y solo él tenía la culpa. Sobrevivir a la destrucción de Kerville se le antojaba una desgracia impensable. Los últimos civiles ya habían traspasado la trampilla, pero resistiría la escotilla, a juzgar por los acontecimientos de los últimos 10 minutos. Peter únicamente podía concluir que estaba destinada a quebrarse, como todo lo demás. Fanning, de un modo u otro, estaba al tanto de todo. Sin embargo, tenían que intentarlo. Los símbolos son importantes, como decía Apgar. Los virales se acumulaban en el exterior. Atacarían el edificio como una horda. Sin dejar de disparar, Peter ordenó a sus hombres que se retiraran al refugio. Ya no tenían nada que perder salvo a sí mismos. Muchos habían agotado la munición. Un disparo final del fusil de Peter y la corredera se trabó. Arrojó el arma al suelo y sacó la pistola. Señor presidente, es hora de irse. Apgar estaba plantado a su lado. Pensaba que ahora me llamabas Peter. Lo digo en serio. Tienes que meterte en ese agujero ahora mismo. Peter introdujo un nuevo cartucho en el cargador. Puede que lo hubiera entendido, puede que no. No voy a ninguna parte. Peter nunca llegaría a saber con qué lo golpeó Apgar. Con la culata de la pistola, con la pata de una silla rota, un golpe seco en la nuca y le fallaron las piernas, seguidas del resto del cuerpo. Caleb oyó decir a Apgar, ayúdame a sacar a tu padre de aquí. Su cuerpo carecía de fuerza de voluntad. Sus pensamientos eran como fino hielo,
imposibles de aferrar. Lo estaban arrastrando, a continuación izando y luego dejándolo caer otra vez. Se sentía, por raro que fuera, como un niño, y la sensación mudó en un recuerdo imposible, en el que volvía a ser un crío, no solo un crío sino un infante que pasaba de mano en mano. Veía caras planeando sobre la suya, unos rasgos abotargados e indefinidos que flotaban por encima de él. Lo estaban tendiendo en una tarima de madera. Y entonces un único rostro se definió ante sus ojos, el de su hijo. Pero Caleb ya no era un niño, sino un hombre, y la situación se había revertido. Caleb era el padre y Kirill el hijo, o eso parecía. Se trataba de un cambio agradable, inevitable a su modo, y Kirill se alegró de haber vivido para presenciar ese momento. Tranquilo, papá, le dijo Caleb. Ahora estás a salvo. Acto seguido, la luz se apagó. Apgar cerró la escotilla y escuchó cómo las fallebas la sellaban por dentro. Podrías haber entrado, le dijo la hermana Peg. Usted también. El hombre se levantó y la miró. Una súbita calma lo invadió todo. El gas ha sido una buena idea. Eso he pensado yo también. ¿Lista? Ruido sobre sus cabezas. Los virales se estaban abriendo paso por el tejado. Apgar recogió un rifle del suelo, comprobó el cartucho y volvió a introducirlo en el cargador. La hermana Peg se extrajo una caja de cerillas del bolsillo del hábito. Encendió una, la tiró. Un río de fuego azul serpenteó por el suelo y luego se dividió para avanzar en direcciones distintas. ¿Vamos allá?, preguntó Apgar. Recorrieron el pasillo a paso vivo. Un humo espeso empezaba a invadirlo. En la puerta, se detuvieron. ¿Sabes qué?, habló la hermana Peg. Me parece que me quedo. Los ojos de Apgar escudriñaron su rostro. Creo que es mejor así, explicó ella. Deseo estar con ellos. ¿Era lo que quería? Claro que sí. Para remarcar que comprendía su decisión, Apgar le tomó la barbilla con los dedos, inclinó el rostro hacia ella y le posó un delicado beso en los labios. Vaya, atinó a decir ella. Las lágrimas le ascendían por la garganta. Era la primera vez que la besaba un hombre adulto. No me lo esperaba. Espero que no la haya molestado. Siempre ha sido un chico encantador. Es muy amable por su parte. La hermana Peg tomó las manos del hombre y las retuvo entre las suyas. Dios te bendiga y te acoja en su seno, Gunnar. Y a usted también, hermana. Tras eso, el militar se marchó. Ella desanduvo el camino. En el comedor, las llamas ya lamían las paredes. El humo era denso y turbulento. La hermana Peg empezó a toser. Se tendió sobre la trampilla. Sus horas en el mundo físico estaban llegando a su fin. No tenía miedo de lo que fuera a encontrar al otro lado. La mano del amor acogería su espíritu. El fuego se adueñó del edificio. Las llamas ascendían ahora poderosas, consumiéndolo todo. A medida que el humo la invadía, multitud de rostros acudieron a la mente de la hermana Peg. Cientos, miles de caras. Sus niños. Se reuniría con ellos otra vez. Alrededor del hospicio, los virales observaban la escena. Permanecían como en suspenso mientras el resplandor de las llamas iluminaba sus denudados rostros. Los habían derrotado. El fuego ofrecía una barrera que no podían traspasar. Pese a todo, aguardaron sin perder la esperanza. Las horas pasaron. El edificio ardió, ardió y siguió ardiendo. Las ascuas todavía brillaban cuando llegó el alba, un filo de luz que barrió la silenciosa ciudad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte.